En este pequeño tutor vamos a explicar cómo es que se trabajan los metrados eh, en la parte de obras de edificación. El término metrado se utiliza para efectos de señalar magnitudes y cantidades de cada una de las partes o partidas que conforma la ejecución de un proyecto o también de la obra, ¿no? Para utilizar correctamente estas definiciones, podemos distinguir que existe una base o sustento legal amparado en las leyes que da el Supremo Gobierno, las cuales nos podemos abocar a la siguiente ley, la número 013-79 BC. Es aquella que aprueba el reglamento de metrados para obras de edificación. Hay una otra reglamentación donde que aprueba para las obras de habilitación urbana, las cuales están en metrados de carreteras, etcétera. Estos dispositivos legales podemos obtener información posteriormente técnica y legalmente aspectos relacionados a los puntos que vamos a mencionar a continuación. Podemos clasificar o enumerar las partes o partidas que conforman la ejecución de la obra o proyecto. Tener nociones del proceso constructivo, también la unidad de medidas de cada una de las partidas y subpartidas, que esto es un tema muy importante para trabajar cada uno de nuestros metrados. Ahí las normas de medición que ya se conocen. Para trabajar metrados de obras de edificación, estos metrados se encuentran reglamentados a través de un dispositivo legal correspondiente y se caracteriza por su aplicabilidad para todo tipo de obra que constituye edificación. Toda obra de edificación tiene sus metrados. Su reglamento consta de 35 artículos contenidos en 108 folios y además de un anexo sobre nomenclaturas básicas. Con este reglamento se uniformiza las partidas y subpartidas o títulos o subtítulos que deben contener un presupuesto de obra de edificación. Este reglamento está dividido en cuatro grupos. El primero en estructuras, la segunda en arquitecturas, la tercera en instalaciones sanitarias y la cuarta en instalaciones eléctricas. Para obtener un buen metrado se hace uso de tres pasos. Se tiene que utilizar tres pasos para poder trabajar bien estos metrados. Como primer paso podemos mencionar determinar los planos y las especificaciones técnicas, solucionando los problemas que en estos se pudieran encontrar y, si fuera posible, completando debidamente la información fácilmente. En un segundo paso, después de haber obtenido el expediente técnico y tener pleno conocimiento de la información que contiene las explicaciones técnicas, procedemos a enumerar los rubros o grandes grupos que conforman la ejecución de la obra, para la cual se tiene en cuenta a los grupos de estructuras, arquitectura, acabados, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Como un tercer paso, podemos haber definido los grupos o rubros que intervienen como partidas de ejecución del proyecto o de la obra, y procedemos a definir las partidas de títulos de cada uno de los grupos
que intervienen o van a intervenir durante la ejecución de la obra, enumerándolas en forma independiente correspondiente a su rubro de acuerdo al metrado que se le está haciendo. Por ejemplo, para el caso de estructuras, el reglamento de metrados para obras de edificación constituye 8 partidas o títulos enumerados desde el número 00 al 08, asignados los códigos correspondientes de acuerdo a las siguientes denominaciones. Hay que tener en cuenta que hay que acá tenemos los 8 rubros para la parte de estructuras. En el primer rubro tenemos como código 0.1 obras provisionales. Segundo rubro, trabajos preliminares. Tercero, movimiento de tierra. Cuarto, obras de concreto simple. Y 5, obras de concreto armado. En el número 6, estructuras de concreto precomprimido. Ya estamos avanzando con el proyecto. Estructuras de metálicas y cobertura en caso de que el proyecto tenga techo o nave metálica. Estructura de madera o cobertura, que quiere decir escaleras, todo, ¿no? En obras provisionales, el reglamento, para el caso, considera 2 subpartidas o subtítulos. Que son los siguientes. Considera la construcción provisional y instalaciones provisionales. En el caso de construcciones provisionales, el reglamento considera los siguientes trabajos. Esta es la parte importante en el inicio del proyecto, en las construcciones provisionales, en el cual tenemos que poner nuestras oficinas, nuestros almacenes, casetas de guardianía, comedor, vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles. Ahora es muy importante esta parte de carteles, porque si es que no está colocado los carteles de ejecución de obra a comienzos de la obra, esto tiene una multa de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones. En trabajos preliminares son obras en las cuales se van a dar inicio a la obra propiamente dicha, ¿no? Diferenciándolas de las que corresponden a toda obra provisional. Para esta partida el reglamento ha considerado sus partidas y sus partidas, ¿no? En las cuales vamos a mencionar acá. Como primer partida o subpartida, vamos a tener la limpieza de terreno. Luego se va a seguir con eliminación de destrucciones, luego remociones, demoliciones y apuntalamiento de estructuras existentes en caso de que la construcción esté en el centro de estructuras de 2 o 3 pisos a sus costados. Esto se hace, este apuntalamiento de estructuras se hace ahí. Luego se hace un trazo y nivel y replanteo. Nuevamente se ejecuta el replanteo de las medidas dadas. Este trabajo, o sea,
estos trabajos preliminares dan la ejecución de la obra. Por ejemplo, en el movimiento de tierra de una partida o título que el reglamento la considera como trabajo que continúa después de haber realizado. Claro, pues en esta partida, eliminación y en lo que es cuestión de movimientos de tierra, porque vamos a tener al principio de la obra remover todos los escombros o accesos que no que para que faciliten el replanteo y la marcación de todos los puntos para hacer nuestras cimentaciones. Luego de eso, al final de la obra, vamos a tener un exceso de desmonte de que va saliendo de acuerdo a los lucidos que se va haciendo. Eso es movimiento, es al principio y al finalizar de la obra. Por eso es que es una parte muy importante del movimiento de tierra, por estar de títulos. Una parte muy importante en, en lo que es en la elaboración de metrados de una obra de concreto armado, perdón, en una edificación, es la parte de metrados de concreto armado. Eh, son todos aquellos elementos edificados de concreto y cuentan con acero de refuerzo, diferenciándose de los demás concretos simples, puesto que los de concreto simple no cuentan con esta armadura. El, el reglamento de metrado define estos elementos como aquellos que están construidos por la unión de mezcla de concreto con armadura de acero. Con armadura de acero. Para efectos del desarrollo de estos metrados de concreto armado, previamente se tiene que desarrollar el listado de esta obra de concreto armado, que interviene en el proyecto revisando detenidamente los planos y las especificaciones técnicas y desarrollando una observación minuciosa al reglamento de metrados. El reglamento añade 13 tipos de obras que se pueden etiquetar como obras de concreto armado, pudiendo ser también diferentes obras, la cual únicamente se adiciona a lo que se señala en el reglamento. Las cuales tenemos son las siguientes. Primero, de acuerdo al orden que estamos trabajando el reglamento de metrados, para obras de concreto armado nos es en el título 0.05.000, obras de concreto armado. Y en sus subtítulos tenemos los siguientes códigos: 0.0501, que corresponde a cimiento reforzado. Eso se trabaja en orden. De ahí tenemos la partida de zapatas, los subtítulos de viga de cimentación, luego losa de cimentación, sobre cimientos, muros reforzados, columnas, vigas, losas, losas de cimentación, sobre cimiento, muros reforzados, columnas, vigas, losas, escaleras, estructuras especiales, pilotes y caizones. Todos estos
subtítulos comprenden a obras de concreto armado. Como ejemplo vamos a ver lo que es cimiento reforzado. En el título 05.01. Los cimientos reforzados son elementos estructurales que se utilizan en suelos de baja capacidad portante debiéndose efectuarse encofrarse en terreno inestable. La preparación de la planilla de metrados es similar a las de los cimientos corridos, debiéndose desarrollarse utilizando nomenclaturas que se consignan en planos de las unidades de medida, son tales conformados como se ha señalado. Para una partida de cimiento reforzado, tenemos una planilla de metrado para encofrado. ¿Qué nos indica esta planilla de encofrado? Primero tenemos que ver el eje o elemento, el eje o elemento, los ejes de la cimentación reforzada, la planilla de metrado, ¿no? El eje A y B, el ancho de ese es 4 metros lineales, la altura 0.50 y solamente el número de veces, el área de 2 metros cuadrados. Para el caso de acero reforzado, la siguiente planilla es cimiento reforzado en el eje 1. En el eje 1, acá tenemos el eje 1. Acá tenemos en el eje 1. Sección 1, aquí. Los fierros. Nos dice fierro de media. Normal, ¿cuánto de longitud? Número de elementos, número de veces, longitud, el diámetro del fierro y el total. Por ejemplo, en el eje 1 tenemos un fierro de media, un fierro, o sea, 6 fierros de 9 metros. Tenemos también de 2.55 de fierro de media, 6 elementos también. Un fierro que es una longitud de 2.55. El peso es 15.65. La suma de todo se multiplica por el total en metros. Eso es lo que necesitamos. Para calcular el número de varía, dice, se aplica una pequeña. O sea, el total, que es igual al peso de la varilla por la longitud de la varilla. Dividimos 11.8 entre 1.02 por 9, que es la longitud de la varilla. Nos va a resultar que vamos a necesitar 12, sale 12.10, pero eso se redondea a 13 varillas. Ahora vamos a trabajar el subtítulo de zapatas, ¿no? Zapatas. Todo esto se lleva de acuerdo trabajando con nuestro reglamento a la mano, con nuestro título. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? En orden tiene que ser, porque eso de ahí se va a poner en el presupuesto, en los costos unitarios, las cantidades que vamos a ir sacando. Ahora, en lo que es zapata, para proceder a este metrado de las zapatas que son de concreto armado, deben
deben observarse detenidamente la magnitud o dimensión de estos elementos, de modo tal que las planillas sean de manera resumidas. De manera resumida. Claro, separando, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que separarlo de lo que corresponde a lo que es concreto, encofrado, el desencofrado y el acero de refuerzo. Para que, en caso de que existan varias zapatas, con las mismas dimensiones, en la planilla de metrado se puede reemplazar el término eje por tipo de zapatas, y utilizando una columna de modo que indique el número de veces que se repite la zapata. Por ejemplo, acá tenemos zapata 1, zapata 1, zapata 1. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3. En nuestra planilla tenemos 3, 3. Tenemos 3 zapatas que se repiten. Ahora, el tipo de zapata? Zapata 2. Una zapata. Una zapata. Se le pone las dimensiones de la zapata, el largo, el ancho, la altura, el número de veces y el volumen que va a salir, el volumen de metros cúbicos. Y eso es en la parte de metrados de concreto. Ahora, en la parte de metrados en la planilla de encofrado, encofrado y desencofrado, igual, ¿no? El ancho del encofrado, el alto y el número de veces, ¿no? Del área, lo que corresponde a lo que es zapatas. La siguiente partida es, tenemos correspondiente a las vigas de cimentación. Estas vigas son elementos de concreto armado que, de acuerdo al reglamento, se diseña para conectar las zapatas de manera que trabajen en conjunto, pudiendo actuar como cimiento. Las unidades de medida que conforman este reglamento es el metro cúbico. En este quiero hacer un pequeño explicación. En el sismo que ha ocurrido en Pisco, se ha trabajado, o sea, ¿por qué ha colapsado la edificación del Hotel Embassy? El suelo de Pisco es un suelo con un nivel freático muy alto. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha trabajado rústicamente. ¿Qué se ha hecho? Solamente se ha hecho las zapatas, nada más. Zapatas de cimentación, nada más. Y de acuerdo al reglamento, nosotros tenemos que trabajar. Si tenemos un suelo con un nivel freático alto, esto se tiene que trabajar con una zapata, o perdón, con una viga de cimentación o una platea de cimentación. Se tiene que trabajar así. Se tiene que trabajar una platea de cimentación para que al momento de sismo no colapse la estructura. Y en el Perú trabajamos rústicamente, nuestras zapatas, nada más son nuestras zapatitas, y no tenemos en cuenta de que para hacer una edificación tenemos que
el parte importante es el estudio de suelos, para determinar qué tipo de suelo y qué tipo de zapata, cimentación se va a trabajar en ese suelo. Seguimos entonces. Acá también tenemos que cuadrar, o sea, nuestra viga de cimentación de planta, que la tenemos acá, sus dimensiones, todo, para poder hacer nuestras planillas. Por ejemplo, acá tenemos la planilla del metrado de concreto. Dibujamos nuestra viga acá mismo, en la misma planilla, para indicar, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que sacar de acá? En la superficie, el ancho, la altura y su longitud y su volumen. ¿Qué tenemos que sacar? El volumen de ese lado. En el eje A1, A de 1 a 2, dice, ¿no? De 1 a 3 acá. Ahora, para el encofrado también tiene otra planilla. Muy importante son chequear en los planos que estén bien la dimensión o trabajar los planos con escalímetro. Si se trabaja en la computadora, en el AutoCAD, trabajarlo detenidamente sus longitudes, porque esta es una parte importante para los metrados. Acá estamos dibujando nosotros nuestra viga. En la longitud, 3 metros por la altura de esa viga. Tenemos acá la longitud, la altura y número de veces. El área en metros cuadrados. Ese es para el encofrado. Por decir, si acá nosotros marcamos 2.5 o está mal en los planos, a la hora de hacer los costos unitarios, eso va a repercutir en nuestros presupuestos. Y ojo que no, de uno solo sacamos varios. Y de a poquito se va a ir aumentando. Y nuestros costos nos van a perjudicar. Por eso, trabajar bien. Primero, verificar las medidas de los planos, de todos los planos de arquitectura, de sanitarios, todo, para poder hacer un buen metrado. Acá también, en la planilla de metrados para fierros, también lo mismo. Aquí, por ejemplo, se está indicando una vía de cimentación, o sea, el bastón, o sea, se toma todo, el bastón y la longitud que tiene al llegar acá, acá, este bastón, ¿hasta dónde va a dar la longitud? Hasta acá, porque todo esto entra en el metrado de fierro. Así se está especificando en nuestra planilla de metrado. Es muy importante la planilla de metrado que se presenta en los presupuestos también. Ahí nos indica el diámetro de la varilla, el número de elementos, cuántos hay, número de veces, o sea, cuánto se repite, la longitud. Así. Los estribos también. Todo entra. ¿Cuántos estribos tenemos? ¿Cuántos estribos tenemos? Acá, 1, 2, 3, contamos los estribos y dimensionamos nuestros estribos. Acá vemos que tenemos 0.075. Todo eso es computable. Todo es computable. Todo eso es computable. Acá está la parte más importante, me parece. Bueno,
personalmente, ¿no? Es lo que les estaba hablando sobre la losa de cimentación, ¿no? Estas losas son obras de concreto armado o reforzado que considera como unidad la medida de metro cúbico y para el concreto y el metro cuadrado para el encofrado. Aquí, parte importante, el volumen de concreto se obtiene multiplicando el área total del solado por el espesor y para el encofrado y desencofrado se considera el área efectiva, ojo, el área efectiva. ¿Qué quiere decir? Si voy a encofrar esta parte de acá, el área efectiva es todo esto, ¿no? Por decir, ¿no? Como un ejemplo. Este es el área efectiva nada más. No puedo pasarme. El área efectiva. Estos elementos de concreto armado también reciben el nombre de platea de cimentación y para efectos de su metrado se consideran las planillas correspondientes, ¿no? Aquí tenemos una platea de cimentación y acá tenemos su sección de corte. Las planillas de metrado para el concreto se toma toda el área de la platea de cimentación. Acá tenemos 6 más 6 son 12, ¿no? Y 6 más 5 son 10. Entonces, todo eso es el ancho y la altura y la longitud, el espesor, o sea, la longitud de 0.5. Perdón, la altura. La altura es acá. La altura del espesor. Ahora, vamos a ver cómo es el encofrado. Miren acá. En el encofrado. En el eje 1, estamos tomando esto así porque no se va a voltear, tenemos un encofrado de 0.50, o sea, la altura del espesor de la losa, o espesor, ¿no? Y la longitud. En el eje 1 a 3. Estamos tomando todo eso. Es muy importante eso del encofrado, porque ahí en el exceso se desperdicia madera. Y ya sabemos cómo debemos hacer nuestra planilla de metrados, lo que es la parte de fierro. Vamos a tomar los bastones. Estos son los bastones. Los bastones. Vamos a concluir este tutor con la parte de columnas. El resto de títulos, subtítulos, es, se mide, el reglamento explica cómo es que se tiene que hacer o se tiene que proceder para sus submetrados. Seguimos con lo que es la parte de columna. Bueno, la columna ya sabemos que son unos elementos de concreto armado que son considerados con una unidad de medida de metros cúbicos para el encofrado metro cuadrado. En este caso vamos a hacer un hincapié que estas planillas, por ejemplo, las planillas de metrados para la elaboración se hace de acuerdo a criterio de cálculo a las respectivas unidades de medida, ¿no? Debe considerando también que no debe existir intersección
y D existente debe considerarse una sola vez de existir, ¿no? Esta interacción se debe considerar solamente una vez. Asimismo, debe plantearse convenientemente estas planillas, tratando de que exista claridad en su proceso de cálculo y además que faculte el proceso constructivo de las planillas a utilizar, ¿no? Por decir. Tenemos la planilla de metrado de concreto. La columna S1, ya saben que es toda la dimensión, la altura que sobrepasa se considera todo, todo, así, todo, todo esto, para el concreto, desde acá. Eso se considera. Solamente si hay una intersección, no se repite nuevamente. Ya ven, acá en nuestra planilla. Ahora en la planilla de metrados para el encofrado también igual, ¿no? Se considera la longitud, la altura, número de veces y se saca el área. Estos ya son sus áreas ya. Cuánto de madera vamos a necesitar, todo acá se está viendo en la planilla. La planilla de metrado de fierro. Los estribos y los bastones. Es así como se hace un metrado. Ya una vez que se ha obtenido todos los metrados, eso ya se trabaja con los costos unitarios. Eso va a entrar, por decir, costos unitarios de la partida de acero de refuerzo. De acero de refuerzo. La unidad de medida, que entran ahí, rendimiento, costos y en los materiales. ¿Cuánto de material entra? Mano de obra y materiales, ¿no? Ahí es donde entra, o sea, entra a tallar ya el metrado de esto de acá ya. Ahí por dice en la partida de concreto armado, en la que es columna, su partida de acero de refuerzo. ¿Cuánto va a entrar? Rendimiento y el metrado. Espero que este tutor sea de ayuda para que el lector tenga un conocimiento un poquito más específico de cómo es que se trabajan los metrados y cómo es que se tienen que tomar en cuenta las medidas, por decir, en la parte de concreto armado, y igual va a ser en la parte de cimiento simple, concreto simple, y en el resto de metrados. Tener en cuenta de que lo primero que se tiene que hacer es verificar las medidas de nuestros planos, seguidamente hacer un replanteo y recién trabajar la parte de metrados.